tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan. Esto es El Salvador Today, su programa, y qué bueno que usted nos permite llegar hasta donde usted se encuentra a través de sus diferentes dispositivos y la magia del Internet. El más reciente informe de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial refleja que desde el 1 hasta el 16 de octubre de este año se registraron 47 homicidios, lo que haría un promedio diario de solo 2.93. Aunque esto es muy positivo, debemos entender que la delincuencia es mucho más compleja que un solo delito, ya que, por ejemplo, las extorsiones le siguen robando la tranquilidad a miles de familias. Por otro lado, siempre debemos pensar en la sostenibilidad en el tiempo de estos resultados, ya que descansan casi por completo en los hombros de los agentes policiales y que desde mucho antes que asumiera el actual gobierno vienen denunciando las malas condiciones que deben sufrir en su día a día. Para discutir este tema y tratar de entender cómo se ha desarrollado también el trabajo en materia de seguridad, hemos invitado a Marvin Reyes, líder del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Marvin, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Luis. Gracias también a los amigos que nos sintonizan a través de las redes. Muchísimas gracias. Este primer bloque quiero recordarles una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan o Pico La Libertad. Será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web www.megablock.com.sb. Marvin, te reitero el agradecimiento por estar aquí. Qué bueno que has podido acompañarnos. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo recibes tú estos reportes que vienen directamente desde Casa Presidencial. Estamos dentro de la realidad, coinciden, digamos, con lo que se puede percibir en el terreno. Sí, por supuesto. El tema de la reducción de homicidios ha sido quizás lo más palpable, lo más evidenciable en cuanto al combate a la criminalidad, por la alta presencia de policías y militares en las zonas donde anteriormente se estaba generando ese accionar criminal, ¿verdad? Esto también se le suma las acciones ejecutadas en centros penales, ¿verdad? Se bloqueó completamente la comunicación en estos centros penitenciarios, se restringió sumamente fuerte el ingreso de ilícitos o salida también de los mismos. Y estas combinaciones han impactado bastante fuerte en el fenómeno criminal, ¿verdad? Hay que aclarar también a la población que estos sujetos, estos criminales, ellos siempre están buscando la forma de superar los planes, ¿verdad? Bien lo mencionabas tú, que esta situación debe ser sostenida en el tiempo. Ahora, sí. ¿Cómo se va a lograr esto? Ese es el gran reto. Primero, tenemos una situación que puede generar un cansancio crónico en los policías, ¿verdad? Por el sometimiento a esta gran presión de obtener resultados significativos, de estar desarrollando jornadas que sobrepasan las 8 horas que establece nuestra Constitución, el Código de Trabajo e incluso la misma ley de la carrera policial que establece ese rango de horas. Esta situación también se le suma que el policía todavía no ha podido ser superado el que esté durmiendo en el suelo, en condiciones poco favorables, en situaciones incómodas, y todo esto puede generar, o va a generar, que es lo más seguro, un cansancio físico y anímico, para que ya se puede estar evidenciando en algunos puntos. Sobre esa situación en particular te quería preguntar porque hemos visto muchas fotografías que han circulado, ¿no? De las condiciones de la gente durmiendo en el suelo, apuñados, ¿no? Por ahí tal vez en un rinconcito, pero ¿qué cantidad de policías, digamos, están enfrentando esta situación? Y si se ha mantenido constante en el tiempo, ha ido aumentando, ha ido disminuyendo, ¿cómo ha sido? El 100% de los policías están empeñados en el combate a la criminalidad. Eso es un hecho. El plan control territorial es, digamos, la particularidad de todo esto. En este plan control territorial están inmersos alrededor de 3.000 policías. Estos 3.000 policías están en diferentes zonas del país, algunos durmiendo en cuarteles que les han habilitado algunos lugares ahí, otros están durmiendo en casas recuperadas que antes fueron guaridas de criminales, han sido recuperadas y ahí están durmiendo los policías. Esta es una situación que se vino desmejorando, digamos, más o menos como 2013-2014. Empezó el declive
en cuanto a las condiciones de los policías, a su estancia dentro de las delegaciones. Más o menos por esa época hubo como un descuido, digamos, de las autoridades, o no le pusieron ninguna atención al deterioro que iba sufriendo todo este tema de la adecuación, ¿verdad?, de las unidades policiales con respecto al descanso de los policías. O sea, esto no es nuevo. O sea, es un mal crónico que viene desde ya hace bastante tiempo, ¿verdad? De hace 2 periodos presidenciales, porque en la época del señor Mauricio Funes se empezó a generar este deterioro bastante profundo. Anterior a eso, pues la gente tenía sus condiciones, digamos, medianamente aceptables, ¿verdad? Habían camarotes, colchonetas, había esta situación, ¿verdad? Las dotaciones siempre se dieron, ¿verdad? Nadie andaba anunciando en redes sociales, mire, vamos a entregar uniformes, vamos a entregar botas. De hecho, cuando nosotros estuvimos en estas otras administraciones anteriores, se recibía dotación de uniformes y botas cada 6 meses, ¿verdad? En la época, digamos, de Calderón Sol, de Francisco Flores, o sea, así se recibía eso. Y nadie andaba diciendo, mire, aquí estamos entregando uniformes, aquí estamos entregando botas, ni nada. En ese tiempo a uno le daban 5 uniformes, porque uno usaba un blanco con pantalón oscuro y uno totalmente azul oscuro. Entonces eran 3 uniformes oscuros y 2 camisa blanca, pantalón oscuro. Le daban 5 camisetas, calcetines, le daban de todo eso. Esa situación se vino deteriorando ya a partir del primer periodo del FMLN. Se agudizó en el periodo de Sánchez Serén. Ahí fue, digamos, la cúspide del deterioro interno de la policía en cuanto a las condiciones de los agentes. Ahora, cuando retoma el gobierno, el presidente Nayib Bukele encuentra un caos total al interior de la PNC. Ahora es responsabilidad de ellos buscar la manera de ir corrigiendo estos deterioros. Sabemos que no es fácil, sabemos que no va a estar sencillo, pero sí se tienen que ir dando las muestras de que se tiene que corregir o se debe corregir esta situación, porque las exigencias que tiene ahora el policía se han triplicado en relación a estas épocas que menciono anteriormente. No había esa, digamos, esa exigencia tan grande como lo que está sucediendo ahora. Ya van a ser casi 4 meses de gobierno y eso es fundamental, digamos, como tú lo dices, que ya empezar a dar muestras. Los logros en materia de seguridad, pues como lo dije yo al principio, descansan evidentemente principalmente en los agentes policiales, también los agentes o los miembros del ejército y los de centros penales también, que hacen su labor. Pero en la policía sabemos, creo que podemos coincidir todos en que es primordial el trabajo que se realiza. Sí. Por lo menos una pequeña muestra ha existido en el sentido de ir mejorando esas condiciones, porque ya, a ver, no se trata de que aburra, ¿no? Pero si ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, si no se atiende, también se envía un mensaje. El no hacer nada también tiene una implicación. Sí. Esta es una situación que nosotros la hemos visto bastante pasiva. Eso es lo que hemos evidenciado. En este momento hay una disposición de empezar a atender algunas delegaciones, ¿verdad? Hemos visto por ahí actividades con los reclusos que están en el programa Yo Cambio, ¿sí?, que están atendiendo algunas delegaciones, las están reparando, están invirtiendo en esa situación, ¿verdad? Eso está bien que se vaya, o sea, que ya vayan evidenciando que la de los puestos policiales, que es la casa de los policías, no puede estar hecha un desastre, pues, ¿verdad? Es como que tengamos nuestra vivienda hecha un desorden y estemos durmiendo en un nido como que somos tacuacines. Eso no se puede hacer. O sea, no podemos tener ese grado digamos, de deterioro. Ahora, los policías necesitan una casa decente, ¿ya? Su unidad o base policial es su casa. Ahí pasan más tiempo que en la casa de la familia, ¿verdad? Yo creo que van de visita donde la familia y viven ahí en los puestos policiales. Así es la realidad. Ahora, con relación a eso,
nosotros estos son todos los agentes todos los que no son administrativos, digamos, están en esa misma situación. Están en esa misma situación, ¿verdad? Todo lo que es el nivel básico, los agentes, los cabos y los sargentos. Ahora, el aspecto, digamos, de las camas, de las colchonetas, eso tiene que irse superando. Solo hay algunas delegaciones que tienen esas condiciones adecuadas, ¿verdad? Que tienen su cuadras le llama donde duermen los policías o descansan y guardan sus pertenencias. Tienen una cuadra decente donde tienen sus camarotes, tienen sus lockers, tienen sus baños y todo. Son contadas las unidades policiales que están bajo esas condiciones. La gran mayoría está durmiendo en el suelo todavía. Entonces estos aspectos falta que los retomen muy en serio las autoridades policiales en este momento. Y quiero recalcar un aspecto que me lo han pedido bastante, y aprovechando el espacio acá de Cronio, hacerle el llamado al director de la policía y al subdirector general. Hay un gran desorden con relación al uso del arma de fuego en horas no laborales. El director de la PNC dijo públicamente ante los medios de comunicación que los policías no tenían ningún problema en llevarse el arma sin mayores trámites. Eso lo dijo él en televisión, radio, prensa, medios digitales, justo cuando él asumía la dirección de la PNC en este nuevo gobierno. Permíteme por favor interrumpirte en este momento, porque hay algo que yo también quiero aclarar. La mayoría de agentes policiales quieren llevarse su arma de oficio. Es que ¿Es algo que desean o necesitan? ¿Cuál es la situación? Es necesario que el policía ande su arma de equipo para defensa personal, para su defensa personal y de su familia. Ahora, cuando el director dice estas declaraciones, prácticamente es una orden la que le está dando. Pero ¿qué es lo que pasa? Los mandos territoriales, ya los jefes de delegaciones, puestos, subdelegaciones, se han tomado atribuciones autónomas en decir: mire, el director aquí no está, el director aquí no viene a esta delegación, aquí mando yo y aquí voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y empiezan a emitir documentos pidiéndoles una serie de requisitos burocráticos a los policías para poder llevarse el arma de equipo. Esta situación, por eso reitero el llamado al director y al subdirector general que emitan ya un documento, una orden por escrito. No la ha habido hasta el momento. No la ha habido hasta el momento, por supuesto, no, por eso es el llamado, porque solo se ha quedado en algo verbal. Ahora, que emitan un documento por escrito a todos a nivel nacional para que esta situación se norme y dejen de estar inventando algunos jefes policiales restringiéndole el arma a los compañeros, que incluso muchos de ellos están bajo amenazas de pandillas, bajo amenazas de delincuentes y necesitan su equipo para defenderse, ¿verdad? Lógicamente no tienen el dinero para ir a comprar un arma nueva que pasa de $1,500, pues no lo tienen, es mentira. Entonces este equipo, que es del Estado por supuesto, y que está bajo la responsabilidad del policía, que a él se lo han asignado, él ha firmado un documento, ¿verdad? Si lo pierde, se lo roban o lo extravía, él va a correr con esa responsabilidad, no es otra persona más. Entonces en ese sentido quiero reiterar ese llamado a las autoridades para que ya normen eso y manden un documento oficial en donde establezcan que no se va a estar pidiendo esa gran cantidad de requisitos burocráticos para llevarse el arma de fuego. Este señalamiento que haces también me recuerda otras denuncias similares que han habido de atribuciones que se están tomando mandos medios. Esa situación, ¿cómo se mantiene? Y otra pregunta también sería: ¿cómo afecta esto, digamos, la moral de los policías que están en el plan control territorial y que son los que han pues dado estos resultados de los que ya hablamos, ¿no? En ese sentido, hay jefes policiales que continúan con las mismas prácticas al estilo capataz de finca. Hay un documento oficial firmado por la Subdirección General que establece cuáles son los roles de trabajo que van a tener los agentes que están en el plan control territorial. Y son 6 días trabajados por 4 de descanso. Pero resulta que en algunas unidades les están aplicando 6 días trabajados por 3 de descanso. Entonces le están quitando uno. Y otros le están poniendo uno más. Le están poniendo 7 de trabajo por 3 de descanso. Entonces estas atribuciones no les competen a los jefes territoriales. Deben respetar
el lineamiento que viene desde la superioridad. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que la dirección dice una cosa, la subdirección dice una cosa, y los mandos abajo, los mandos medios, están provocando un desorden, ¿verdad? Al punto de decir algunos que el plan control territorial no sirve, que esa es una pérdida de tiempo, porque son personas que han provenido, o provienen más bien, del FMLN, y están en contra de lo que está haciendo este gobierno. Y dicen, no, yo voy a sacar hasta el último que está en ese plan y lo voy a reemplazar y voy a traer a otros, y eso provoca un gran desorden. Provoca también que el personal no se sienta motivado. O sea, los jefes policiales se están convirtiendo en estos mandos medios, estos jefes territoriales se están convirtiendo en una especie de obstáculo, ¿verdad?, para la ejecución eficiente de los planes, porque no están al unísono, ¿verdad? La policía debe ser como una orquesta sinfónica, cada quien sabe tocar su instrumento y todos juntos generan una canción que se toca, pero muy finamente. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? No sé si estaría llevando esto, Marvin, tal vez más allá del nivel que tú estás tratando de denunciar, y es que en la medida en que este desorden, digamos, y esta intencionalidad de frenar, de desprestigiar o desentender o desmotivar el plan control territorial, si entendemos que esto está provocando o frenando los resultados, la efectividad del plan, debemos entender que esto también está costando vidas en algún grado. Por supuesto. O está propiciando para que los criminales avancen, ¿verdad? Porque en este momento se les ha puesto un freno, de cierta manera. Pero si estos ven que los policías empiezan a acomodarse, empiezan a no generar resultados positivos, van a volver a los territorios y quizás con mucha más fuerza. De hecho, hemos registrado en las últimas horas hechos violentos. Ya vimos un ataque a un microbús en el sector de San Roque, sí, con el resultado de 2 muertos. Sí. Hoy hemos visto otro ataque a otro transporte colectivo y dejó otros muertos. Entonces se están viendo aspectos de avance de la criminalidad y atentados que no veíamos desde hace bastante. Desde hace tiempo. Y hay otro detalle que quiero también acotar, aprovechando también el espacio, y hacerle también esta observación a las autoridades, que le pongan atención. El crimen común, ¿verdad?, el delincuente independiente, que así le podríamos llamar, el que roba oportunamente en los buses o a los transeúntes, el que hurta dentro de las unidades del transporte colectivo, está incrementando. Esta delincuencia independiente de ladrones está incrementando. Hemos nosotros recibido bastante información de este fenómeno, y esto obedece a una razón. Anteriormente los pandilleros diseminados en los territorios, sobre todo en las áreas comerciales, en las áreas populosas, ellos mantenían una especie de tributo a estos delincuentes independientes. Ellos pagaban cierta cantidad de dinero por delinquir en una zona. Ahora, como ven que los pandilleros se han retirado por la presencia policial, ellos están aprovechando de ejecutar estas acciones criminales como el robo y el hurto. Este es un llamado de atención para las autoridades a que no se descuiden, porque por atender una cosa se nos va a generar un problema de otro tipo, como estos delincuentes que podríamos llamarles independientes, que no pertenecen a pandillas ni nada por el estilo, sino que son personas oportunistas que se han dedicado toda su vida a robar, ¿verdad?, prácticamente. Y esto es un fenómeno que se está dando con bastante frecuencia en las unidades de transporte colectivo. Quiero volver, Marvin, sobre lo que denunciabas tú, sobre las actitudes de algunos mandos medios que serían o tendrían algún vínculo con el partido FMLN, porque creo que viene en un contexto bastante delicado, ¿no? En la medida en que este testigo que todos hemos escuchado detalles de lo que ha hablado el famoso, que ahora es famoso, ¿no?, Noé, ha vinculado más estrechamente. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Ya lo sabíamos, que los partidos han tenido negociaciones con los grupos criminales, con los delincuentes, negociaciones directas. El día martes pues estuvo con nosotros aquí el padre Toño, y él nos explicaba pues cómo se intercambió dinero por votos. Ahora,
En el contexto actual, en la medida en que digamos, en que los partidos Arena y FMLN decaen en las preferencias electorales, en los que pareciera que, bueno, si las elecciones fueran este domingo, evidentemente saldrían bastante mal, peor de lo que ya han salido en las últimas, no estaremos, o no estaría muy jalado de los pelos, no sé cómo lo ves tú, el estar, o el inferir, ¿verdad? Asumir tal vez, extrapolar, si queremos usar un término más técnico, que esta actitud de parte de estos mandos medios puede ser resultado también de esas negociaciones, en la medida en que los partidos entienden que hacer ver mal al gobierno, ¿verdad?, ya que ahora son oposición, en la medida en que entienden que hacer ver mal al gobierno les beneficia a ellos. Sí, es que aquí hay que entender una situación. Nuestro país ha tenido episodios sumamente oscuros, sobre todo en los últimos años. Los políticos han hecho cuanta barrabasada se les ha ocurrido con tal de llegar al poder. Hasta la desfachatez sinvergüenzada de negociar con delincuentes. Y esto en ninguna parte del mundo da resultados positivos. El delincuente no tiene honor, no tiene palabra. Él se va a aprovechar de cualquier espacio que le den para crecer él y su grupo, ¿verdad?, para meter sus tentáculos hasta donde él pueda. O sea, es alguien sin escrúpulos. Y meterse a negociar con alguien así es definitivamente no tener vergüenza, ser un traidor a la patria. Esto es lo que ha pasado aquí en nuestro país. Y aquí hemos visto nosotros metidos hasta jefes policiales, eso es cierto, porque ahí se ha generado a todo nivel, ¿verdad? Eso no está descartado, no es tan descabellado como se pudiera pensar. Y en este momento hay un gobierno que no tiene, digamos, una tendencia o una ideología definida, como derecha o como izquierda, se ve una mezcla de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquel que le logre hacer mella a este gobierno, aquel que le logre generar descrédito, ya sea que provenga del FMLN o de Arena o de otro partido político, no va a desaprovechar esa oportunidad, porque aquí se ha generado un juego macabro, un juego siniestro de buscar siempre desacreditar al que está en el poder, no dejarlo gobernar de ninguna manera, sacarle todos los trapos al sol a como dé lugar y hacerlo ver como un ridículo que no puede tomar decisiones, que no puede hacer nada. Eso ha sido aquí así casi toda la vida en nuestro país. Ahora, ¿quiénes sufrimos todo ese circo? Pues la población civil, ¿ya? Porque en la medida de que a los policías se les esté coartando su descanso, se les esté desmotivando, se les esté mandando mensajes negativos, no se esté buscando la forma de mejorarle sus condiciones, de dignificar la labor policial, ¿verdad? Porque dignificar no es, como dijeron por ahí un funcionario, hemos dignificado la labor de los policías entregándole uniformes y botas, que hasta la vez no han entregado los tales uniformes de primer mundo, ¿verdad? Eso no es dignificar a los policías. Dignificar es reconocer su trabajo y hacerlos valer mucho más como personas y como funcionarios que tienen esa responsabilidad de la seguridad pública. Esa es la verdadera dignificación. Si les van a dar implementos tecnológicos de primer mundo, esos son herramientas de trabajo que necesita el policía para hacer su labor, ¿verdad? Y por esta labor, que es una responsabilidad sumamente alta, debe recibir un salario digno acorde a esa función. Pero si nosotros vemos oficiales que le quitan días de licencia a los policías, estamos viendo oficiales que en vez de motivarlos, incluso hasta los retan a los golpes. O sea, eso es una total falta de respeto y de fachatez de algunos oficiales. ¿No tienen los agentes, digamos, un medio para denunciar eso de parte de esos mandos medios? Ese es el problema grave que tenemos en la PNC. Si un policía denuncia estas acciones de estos oficiales ante la inspectoría, ¿qué es lo que pasa? El policía es trasladado, lo mandan sumamente alejado de su lugar de residencia, si es de Aguachapán lo mandan a La Unión, y si es de La Unión lo mandan a Aguachapán. La idea es afectarlo
o sea, mandándolo lejos para que él se vea afectado económicamente, su familia y todo. Y el policía denuncia esto y al oficial no le hacen absolutamente nada, porque tenemos una ley disciplinaria que solamente mira al de abajo, solamente se le aplican al nivel básico, mientras a los oficiales salen bien librados y nunca los sancionan. Es un aspecto que también nosotros hemos denunciado. Ahora, ¿cómo nosotros nos hemos convertido también en ese medio de denuncia? El movimiento de los trabajadores de la policía a través de sus espacios, tanto en Facebook como en Twitter, se ha convertido en esa ventana, en esa plataforma de denuncia de los policías, y ahora se están sumando hasta los militares. Nos están llegando muchas denuncias de los militares, de la tropa, de los soldados, de que no les pagan los $200 de la comida, de que no les están de que les están dando la baja, por ejemplo, ¿verdad? Hay personal administrativo del ejército que ha trabajado 10 años, 14 años y en este mes de septiembre les dieron la baja. Entonces todas esas cosas se están volviendo, nosotros nos estamos volviendo una ventana, una plataforma para la denuncia de estas instituciones, que es un pecado capital denunciar, ¿verdad? Es un pecado capital, es sinónimo de traslados arbitrarios, de sanciones y de despidos, ¿verdad? Lo cual en este tiempo ya no debe existir, porque el policía es un trabajador, es un ciudadano con sus derechos, y como ser humano él también tiene derechos que le asisten y puede denunciar aquello que no está bien, como los casos que estamos ventilando, ¿verdad? Acá, lo del uso del arma, lo de los días que les están recortando en algunas delegaciones y en otros le están aumentando, ¿verdad?, de días de trabajo. Entonces, en ese sentido, es necesario ir cambiando esa mentalidad, que estos oficiales se pongan a tono y que trabajemos todos juntos para combatir realmente la delincuencia y erradicar definitivamente este fenómeno o bajarle los niveles a algo más aceptable. Marvin, en relación a otros delitos, además de los homicidios que ya hablamos, pues sí, que sí ha habido, digamos, una reducción sustancial. ¿Qué, digamos, recomendaciones se podría hacer, obviamente desde la óptica del policía, ¿no?, para otros delitos que tal vez ya son más complejos? Hablamos principalmente de la extorsión, creo yo que es todavía una sombra que se cierne constante sobre muchos salvadoreños y que eso sobra diaria, ¿no?, en el día a día de las personas. La extorsión, digamos, el control también de los territorios, de pequeños territorios también, que eso está muy disperso en todo el territorio. ¿Cómo se combate eso? Esto se puede combatir de dos formas, o más bien de tres formas. En primer lugar, la denuncia ciudadana es importantísima. La cultura de la denuncia acá tiene porcentajes muy bajos. La gente tiene mucho miedo porque dice, si yo denuncio, me va a matar el pandillero que lo denuncié o el delincuente que denuncié. La policía va a decir que yo fui a poner la denuncia y empieza un montón de cuestionamientos internos y la gente dice, mejor no voy, mejor pago la extorsión y no voy. La cultura de la denuncia es importantísimo. Si a usted lo están extorsionando, si usted mira grupos de delincuentes que se están moviendo armados en su colonia, puede llamar con toda confianza a números que son confidenciales, ¿verdad? No es necesario dar nombres, no es necesario identificarse. Con solo que diga qué es lo que está pasando en X o Y colonia o X o Y negocio, la policía está obligada a actuar. Ese es el primer punto. La cultura de la denuncia. Hacerle del conocimiento a las autoridades lo que está pasando en cuanto a la acción criminal. Segundo punto, la inteligencia o los equipos de inteligencia de la policía. Estos deben estar al servicio de la identificación de los delincuentes. Tienen que estar infiltrados en los negocios o cerca de los negocios, en las colonias. A todos estos criminales que le roban el sueño al pueblo. Los equipos de inteligencia deben estar haciendo su trabajo en escuchas telefónicas, en intervención o
escaneo de las redes, qué está pasando en las redes. Hay un montón de perfiles de pandilleros, de delincuentes que se anuncian con bombos y platillos en Facebook, ¿verdad? Ahí necesitamos policías de estas secciones de inteligencia buscando hasta el último rincón qué están haciendo estos tipos y judicializar esta información. Y en tercer lugar, y lo dejo por último, es la presencia policial en los territorios. ¿Por qué lo dejo por último? Porque la presencia policial lo que hace es disuadir, ¿verdad? Disuadir, no eliminar, no erradicar, es disuadir. El policía y el soldado en un territorio lo que hace es evitar que se cometan los delitos ahí, pero no erradica definitivamente el fenómeno criminal. Por eso deben ir los otros dos componentes, la inteligencia, los equipos de inteligencia, más la denuncia ciudadana, y a esto agreguémosle un cuarto elemento, el uso de tecnología. Necesitamos más cámaras. Como parte de la inteligencia también, a algún grado, ¿no? Sí, abonado a la inteligencia, pero esto, digamos, son elementos adicionales. Necesitamos más cámaras de alta resolución, necesitamos drones que estén siendo utilizados para rastrear delincuentes que se mueven en diferentes zonas. Necesitamos estos cuatro, digamos, elementos para poder generar un ambiente mucho menos violento, un control mucho más incisivo de la delincuencia, y podríamos tener el control de otros delitos, por ejemplo, del robo, del hurto, de la extorsión, ¿vea? De situaciones de intolerancia que se dan, ¿vea? Que pueden llegar a amenazas o pueden llegar a lesiones. Estas cosas se pueden ir disminuyendo. Casos de violencia intrafamiliar, ¿vea? Que la gente no denuncia porque le tiene miedo al marido, la esposa, ¿vea? Que después la va a golpear más, no lo denuncia. Esto es una afectación para los hijos, para el núcleo familiar. Hay que denunciar todo eso, no hay que tener miedo, ¿vea? La autoridad para eso está, la policía para eso está, para servirle. Y a los compañeros también les vamos a hacer una observación. A los policías que están recibiendo denuncias, atiendan bien a los ciudadanos, atiéndanlos bien, no los revictimicen, no los vuelvan a hacer vivir el drama que ya vivieron. Atiéndanlos bien, atiéndanlos decentemente, ofrézcanle si es posible agua o algún café para que la gente sienta más confianza, y atendamos toda denuncia que se genere de la población, porque esta es, digamos, el inicio de una investigación que puede resultar en la captura de delincuentes. Exactamente. Correcto. Marvin, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Lastimosamente ya nos pasamos un poco del límite que tenemos, pero qué bueno que has podido venir a darnos estos datos y también observaciones sobre lo que está ocurriendo en materia de seguridad, que es fundamental para todos los salvadoreños. No, y gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y quiero despedirme también haciéndole un llamado al pueblo de Bolivia, que el domingo están de elecciones. Van a elegir presidente y diputados y alcaldes. Dentro de estos candidatos se encuentra la doctora Ruth Nina, que ella es miembro de la Unión Interamericana de Derechos Humanos para Trabajadores de Fuerzas de Seguridad y presidenta de la Asociación de Esposas de Policías de Bolivia. Está compitiendo para la presidencia de Bolivia. Mucha suerte y bendiciones al pueblo boliviano. Muchísimas gracias, Marvin. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas, que bueno que han podido acompañarnos a lo largo de esta emisión. Volvemos la próxima semana, siempre con el análisis de los temas que determinan el rumbo que lleva nuestro país. Agradecemos, por supuesto, a los amigos de elsalvadoreño.com, de Política Estéreo, Noticias Menotti y también Bitácora SB, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.